buenas noches, amigos de la Cámara de Comercio e Integración Latinoamericana 2020. Bueno, estamos transmitiendo en directo hoy desde Meriden, Connecticut. Estamos acá en uno de los estados más bonitos en este tiempo. La primavera es algo excelente, ¿no? Las flores, el campo, es una cosa realmente para disfrutar. Y entre eso está las grandes ciudades, los grandes negocios y el tema que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Estamos acá con la Universidad de Yale y estamos muy cerca de la Universidad de Harvard, de Harvard en Massachusetts. Entonces, todo esto nos lleva a un panorama muy, muy importante de diálogo que tenemos hoy noche a nuestro invitado de hoy, el señor Marcelino, directamente desde México, para entender cómo funciona nuestro continente americano, porque no es, a veces confundimos que americano solamente es Norteamérica, no, desde Canadá hasta Tierra de Fuego es el continente americano. Por ende, nosotros como profesionales, como trabajadores, como empresarios, como gente de bien, tenemos que ir entendiendo cuál es el panorama que nos rodea y cómo realmente dar valor agregado a lo que es el futuro del mundo, los jóvenes. Pero ¿cómo integramos a los jóvenes? Ahí está el desafío. Marcelino, muy buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de la Cámara de Comercio. Y hoy vamos a tener una hora de mucho diálogo en este podcast de ILAC 2020-2025. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Wellington. Pues aquí estamos a la orden. El tema de la educación es el tema que a mí me apasiona, así es de que hablaremos mucho de eso. Sí, nosotros como Cámara de Comercio siempre estamos preocupados de ver cuál es el valor agregado que se puede dar a los jóvenes desde el punto de vista de empresarios, ¿no? Y con la academia también hemos tenido mucho acercamiento, gracias a las oportunidades que nos da esta gran nación, ¿no? De prepararnos, de educarnos y entender un poquito más de cómo funcionan las cosas en el continente americano y en el mundo, sabiendo de antemano que, bueno, nosotros somos el nuevo continente y todos, el viejo continente y el este de Europa, los países asiáticos y todo el continente asiático, australiano, todos apuntan a Sudamérica, a Centroamérica, México, al Caribe. ¿Por qué? Porque somos países con una gran cantidad de materia prima, increíblemente también una gran cantidad de talento porque esa materia prima no está por casualidad, ¿no? Esa materia prima ya nuestros ancestros la subieron a ser ruso. Lamentablemente no fue evolucionando con el tiempo por cosas que ahora no vamos a conversar, ¿no? De conquistas ni cosas por el estilo, pero sí vamos a conversar de cómo se puede aportar desde la academia y en México en especial. ¿Qué están haciendo? Ya que ustedes son un aliado estratégico de Estados Unidos y Canadá en todo lo que es industria y obviamente maquilar los productos y descubrimiento. No se diga, en México hay una gran cantidad de industria, sobre todo farmacéutica, ¿no? Me consta, trabajo acá para una fiduciaria y antes de la pandemia se prestó a una de las grandes farmacéuticas de México más de 300 millones de dólares. Con eso pudieron despegar y fue un gran alivio para Sudamérica porque proveyeron de muchos de los medicamentos que se necesitó en una crisis humanitaria como fue en el COVID. Así que, ¿qué podemos hablar de allá de México y en qué forma la educación está transformando la vida de las personas y el desarrollo de los países? Bueno, yo creo que nuestros países, todos los países latinoamericanos, somos unos países muy ricos. Ricos desde playas, ricos desde minerales, ricos desde petróleo. Yo creo que la gran mayoría somos muy ricos en ese renglón. Y sin embargo, yo creo que la mayor riqueza está en las personas. Pero desgraciadamente hemos fallado en la educación de esas personas. Y al fallar en esa educación, creo que de ser países ricos, somos países pobres. Que de ahí que estemos en lo que llamamos países en vías de desarrollo. Pero yo tengo 69 años y desde hace 69 años escucho que estamos en vías de desarrollo. Y yo le pongo fecha que al 2050 seamos países desarrollados, pero que trabajemos desde la educación.
Si nosotros no trabajamos desde la educación, no vamos a ser países desarrollados nunca. Una de las características que tienen los países desarrollados es que tienen aproximadamente un 50% de personas arriba de 21 años, 25 años, que han terminado una carrera profesional. 50%, 60%, hasta 70%. Y nosotros andamos en un 20%. Así nunca vamos a estar jugando a esos niveles de los países desarrollados. Pero estamos obligados, es más, estamos jugando, pero en unas condiciones de mucha desigualdad. Eh, yo les platico que en América Latina tú compras un carro, un vehículo, y te va a costar casi lo mismo en Estados Unidos, en cualquier parte de Centroamérica, Suramérica, en cualquier parte de Europa, te va a costar lo mismo. Incluyendo la gasolina, te va a costar algo parecido, una camisa, un pantalón, te va a costar algo parecido. Pero sabes que no ganamos nada parecido. Ganamos un 10%, un 20% de lo que ganan los países desarrollados. Eso es increíble que podamos competir contra los países desarrollados bajo esas condiciones. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Con más educación. El atractivo de nosotros, a pesar de que somos mano de obra muy responsable y muy calificada, somos mano de obra barata. Y muchas veces por eso nos busca. Pero vamos a pasar de ser mano de obra barata a seguir siendo muy rentables porque vamos a ser mano de obra muy calificada en el mundo. Pero todo eso tiene que ver con educación. Y tiene que ver también con empresas, porque pues lo tuyo es una cámara de comercio en donde están afiliadas las empresas. Hay que trabajar también con las empresas. Eh, y las empresas es parte de la educación que tenemos, en donde aquí en México y casi en América Latina, yo creo que en Estados Unidos también, incluso Europa, hasta en los países desarrollados. El 95% de los emprendedores que inician un negocio, el 95% fracasan. Y eso es increíble que en el mundo estemos trabajando con un 5%. Y de ese 90, 95, eh, hasta el 70% a veces en el primer año. Y esto es normal año con año. Y no nos ponemos a decir por qué sucede esto. Y todo para mí es educación. Por eso es que nosotros tenemos nuestra vida dedicada a la educación, a cambiar esta educación. Nosotros decimos, y lo dicen muchos, que la educación hay que hacer un cambio, eso lo dicen muchos, debe hacer un cambio, que la educación está hecha para una sociedad que ya no existe. También lo dice mucha gente, pero ¿y qué vamos a proponer? Nosotros proponemos que a la educación le hace falta una nueva mentalidad, una nueva forma de pensar, pero este es otro tema. ¿Cómo le Sí, va? sí, definitivamente. Hay cosas que uno va a tener que llevar un proceso, ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy patético de lo que nos pasa eh, a la comunidad. Casi no hablo de latinos o hispanos, no, sino hablo de la comunidad del continente americano, Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y México, ¿no? Acá mismo las estadísticas que tú pones están en el 80% de que los empresarios de nuestro continente que vienen de otros países acá quiebran antes de los 2 años, porque en primer lugar nunca elaboraron un proyecto, ¿no? Esa es la base principal. Ex- Nosotros como Cámara de Comercio acá, justamente lo primero que hicimos, eh, el momento que yo y fui elegido como presidente, es comenzar a dar seminarios. Seminarios, en primer lugar, que la gente entienda que no es indispensable tener dinero, es indispensable tener una idea, tener el talento, tener la disciplina, tener la honestidad sobre todas las cosas, porque una persona honesta puede ir a cualquier lugar a golpear una puerta que va a ser atendido, pero una persona deshonesta, posiblemente si no le conocen, será la primera, la segunda, la tercera, ya no vuelve, porque así son las situaciones. Entonces, ahí enseñamos el primer seminario de cómo hacer dinero sin dinero. Y después fuimos en el seminario de la correcta elaboración de un proyecto, porque hay proyectos y proyectos, ¿no? Va a depender del profesional, va a depender del conocimiento del empresario, como del profesional que imparta este tipo de educación. Porque una cosa es compartir
conocimiento y otra cosa es compartir una realidad con conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento puede ser generalizado y simple y llanamente no aporta al desarrollo de lo que esa persona necesita. Y voy a poner unos pequeños ejemplos, ¿no es cierto? De lo que es desde México para abajo. En primer lugar, con todo respeto a nuestros hermanos de todos los países y de todas las universidades, de todas las academias, nosotros estamos enseñados a graduar empleados, no futuros empresarios, ¿no? Eso es una cosa que debe de entenderse con el mayor de los respetos, sin nadie sentirse agraviado. Pero, ¿cómo podemos demostrar que esto pasa? Porque nosotros podemos ver cuántas patentes aporta cada uno de los países como valor agregado al producto. Voy a poner un ejemplo de mi país. En mi país son 1.000 patentes por año, de las cuales 950 son de empresas farmacéuticas que no son de mi país, sino que ellos lo que hacen es patentar la materia prima para de esa forma elaborar el producto terminado, pero obviamente en muy poco en lo que es en nuestro país y la mayor parte sale como materias primas para elaborar medicina en otros países, ¿no? Y así sucesivamente puedo presentar muchos más ejemplos, pero ya quedará, esto es un podcast que no nos va a dar mucho tiempo. Entonces, y tenemos que entender esta parte sumamente importante, ¿no? Como tú bien lo mencionaste, ¿no? Los países desarrollados, ¿qué es lo que hacen? Como Estados Unidos, promover que los empresarios comiencen a invertir en los jóvenes talentosos, ¿no? Acá, por ejemplo, la Universidad de Syracuse, a todos los jóvenes que tienen 100 sobre 100, eso está más que garantizado que hay un empresario listo para pagar los estudios. Acá vamos a suponer, si quiere ser doctor, si quiere, porque aquí es para todas las profesiones, ¿no? Si quiere ser un doctor en leyes, no vale menos de $250,000 el estudio acá, porque todas son las universidades privadas. Si estamos hablando de un doctor en medicina, ya son como $300,000. Entonces, comparado con el costo que tiene un profesional en nuestro país, es relativamente nada. Entonces, o sea, los empresarios tienen que entender que para dar valor agregado, ya sea a un producto o a un servicio, tiene que venir un joven de estos donde que semestralmente aporte con ¿qué? Con proyectos debidamente sustentables y sostenibles. Entonces, esto es lo que viene haciendo la Cámara de Comercio y quien te habla. Hemos ido a dar charlas en universidades, hemos charlado con representantes del voto popular, diferentes tipos de gobiernos. Obviamente todavía es un trabajo duro, ¿no? Es un trabajo que primero hay que educarles a ellos, que eso es lo más grave, ¿no? Hay que educarles a ellos, que entiendan qué es lo que llevamos, que a veces con las mismas herramientas que ellos trabajan, que eso es lo más grave todavía. ¿Cómo tú puedes enseñar a una persona que tiene las herramientas de su mano y no las está aplicando? Entonces, poniendo un ejemplo y para pasar contigo, los tratados de libre comercio. ¿Cómo un representante del voto popular no hace uso de las herramientas que ellos mismos elaboran, que son los tratados de libre comercio? Si estamos hablando de los tratados de libre comercio de lo que es de Ecuador, nosotros exportamos una gran cantidad de materia prima y traemos a su paso, traemos en transferencia de tecnología, con el mismo dinero que se vende la materia prima, se compra productos para llevar a mi país, a Ecuador. La mayor parte de países de México para abajo casi pasa lo mismo. En mi país, el 80% de los productos que consumen todos los ecuatorianos son importados. O sea, vendemos materia prima, ellos lo procesan allá y después nos venden como producto terminado. Entonces, va a estar muy difícil que desarrollen países de esa forma, ¿no? Haré acuerdo de alguien que no va a nombrar, un presidente decía, nosotros vendemos maíz y en caso de México sería y compramos las tortillas. En caso de mi país dicen vendemos maíz y compramos las humitas. O sea, es algo un poco ilógico y como para acabar con otro ejemplo, en Ecuador hay el banano, ¿no? Somos el mayor exportador de banano en el mundo. Y tú te puedes imaginar que en Ecuador se exporta para Chile una caja que se llama justamente la chilena, que es el banano que no es para exportación, que es de segunda calidad, pero se exporta a Chile. Chile, ¿qué hace con ese banano? Toda la fruta se puede convertir en alcohol después de que se descompone, de lo que se vuelve como algunos le fermentan, ¿no? Y se convierte en un producto que como la chicha de jora o como, no me acuerdo el otro nombre,
pero una vez que llega a 0 grados la fruta, se puede destilar para convertirla en alcohol. Ellos hacen alcohol al banano y después nos venden como vino chileno al Ecuador. Entonces, de esa forma, es un poquito complicado. No sé cuál sea tu opinión sobre eso. Fíjate que en un principio hablaste de los valores, de la deshonestidad. Creo que los valores son clave y lo que falta hoy son valores. Las crisis que tenemos son de valores. Si nosotros habláramos de valores, las empresas fueran muy eficientes. Si habláramos de valores, pues no tendríamos tantas cárceles, tantos penales, tantos policías, tantos soldados. Pero bueno, algo tan sencillo no lo estamos llevando a cabo en la práctica. Hace poco un compañero hizo una encuesta en su país, Perú, de que en qué porcentaje se practicaban los valores. ¿Sabe? La encuesta arrojó un 15%. Y si lo llevamos a los demás países, más o menos vamos a estar igual. Hablaste de que las universidades forman empleados. ¿Por qué las universidades forman empleados? Porque la mayoría de los docentes, por no decir todos, no son empresarios, no son emprendedores. ¿Cómo van a formar empresarios? ¿Cómo van a formar emprendedores si ellos no son empresarios? Necesitamos formar a los docentes como empresarios para que nos entreguen empresarios, pero mientras no se puede. Entonces son cosas muy sencillas, pero que haciendo un plan a largo plazo le podemos dar vuelta a todo esto. Ahora, lo que tú decías de las 950 patentes que son de otros países, y 50 son de por ahí de Ecuador. Si tú revisas esas 950 patentes, van a ser de países desarrollados. Y lo podemos ver muy claro cuando yo digo, ahora con el COVID, hubo 5 o 6 vacunas, pero yo digo, ¿cuántas vacunas hubo de un país latinoamericano? Excepción de Estados Unidos, de Canadá. Ninguno, ninguno. Yo les digo que yo soy del mundo automotriz, yo pertenezco a la industria automotriz y les digo, ¿cuántos carros, cuántas marcas de carros hay en nuestros países? Muchos. Pero ¿cuántos Ninguna, son de nuestro país? Ninguno. ninguna. Pues no, Ensambladores de carros, sí somos. no estamos a la altura de esos grandes países por la misma educación. Tenemos que cambiar esa educación a países desarrollados. Ahora, hablas de un tratado de libre comercio. Nosotros firmamos un tratado de libre comercio hace 30 años, pero en condiciones totalmente desiguales. Así es de que, ¿qué hizo Estados Unidos? Pues se apoderó de todos nuestros negocios, ¿no? Hablando en aquel tiempo, nosotros éramos el 3% de vehículos de lo que era Estados Unidos, el 3%, hoy somos como el 10%. Eh, entonces yo decía en aquel tiempo, si tú haces enojar a un fabricante de Estados Unidos de partes automotrices, regala el 3% de su producción, inunda el mercado de México. Sí, o sea, jugamos con desigualdades muy grandes, pero esa desigualdad sigue siendo la, la educación. Entonces, yo apuesto por un solo enfoque, que es la educación. Queremos salir de donde estamos, tenemos que trabajar en la educación. Esa es mi propuesta de hoy y desde hace 25 años y seguirá siendo hasta el resto de mi vida, que a través de la educación podemos hacer los cambios que se requieren. Sí, hay una lucha desigual, como tú dices, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque obviamente nosotros como Cámara de Comercio casi no hablamos mucho de política, pero hay temas que hay que tocarles porque son necesarios para que nuestra teleaudiencia pueda entender perfectamente cómo funcionan las cosas, ¿no? Obviamente yo siempre digo que cada persona, cada empresario, cada negociante está haciendo lo que sabe y lo que entiende que es un bienestar para él. El que no está haciendo es aquel que está cómodo, el que no está visionando, el que no tiene ese hambre de ser un emprendedor, el hambre que no tiene de decir, ¿sabe qué? Yo quiero irme a Walt Disney, yo quiero irme a Europa, pero ¿cómo viajo para allá? Porque los recursos no los tengo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedo darle un bienestar a mi familia? Entonces, ahí uno tiene que entender que un empresario de las 24 horas del día, si es posible, pone 6 más y trabaja 30. Si el año tiene 365 días, él posiblemente le va a ajustar los 400 días, porque en lo que no ha dormido, en lo que está pensando, en lo que está trabajando, una vez que aprende a ser empresario, porque si yo soy empleado de mi negocio y mi negocio depende de mí
para que se mueva. Yo no soy empresario, yo soy un empleado más de mi empresa. Un empresario es aquel que puede dejar que su empresa vaya trabajando, delegando responsabilidades a quienes trabajan con él. Entonces, esto es lo que hace el rico con la plata, ¿no? Él lo que hace es invertir, buscar gente visionaria que pueda producirle y reproducirle al dinero para él lograr esos objetivos. Entonces, esto es algo que ya desde el principio de la humanidad, ¿no? Siempre ha habido alguien que ha administrado los dineros y por eso se ha dado las conquistas, ¿no? Las conquistas se ha dado en base de acaparar la mayor cantidad de joyas preciosas o todo lo que en ese tiempo la humanidad lo hacía y llegaban pues con todo eso a su país de origen y eran los nuevos ricos, porque eso era una conquista y eran los ricos de ese país y que administraban ese país. Bueno, en nuestro país todavía y en nuestros países todavía vivimos esa época. ¿Por qué razón? Porque los ricos están manejándose de una forma para mí correcta, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ellos están invirtiendo en lo que saben que necesitan jóvenes talentosos, jóvenes inteligentes, ¿no? Que puedan desarrollar valor agregado a un servicio. Acá no están dando valor agregado a la materia prima, porque nosotros lo que estamos vendiendo es materia prima, pero el joven necesita incorporarse al mundo para comercializar esa materia prima. Entonces, inundamos de productos terminados de otro país. Entonces, de esa manera, ellos mantienen el control de un país, sometiéndole a la población a que consuma los productos que ellos importan y venden los productos que en este caso no son dados un valor agregado. En ese campo, por ejemplo, se necesita hacer cierto tipo de transformación que viene solamente a través de la academia, viene a través del conocimiento, ¿no? Y muchos de los jóvenes, como pasa aquí en los Estados Unidos, nunca se llegan a graduar los grandes potentados ricos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ellos ya se vuelven visionarios. Ellos más que estudiar ya se vuelven unos autodidactas. Inmediatamente ellos ven dónde está el futuro del trabajo que ya lo vienen haciendo. Y este es el caso acá, por ejemplo, en Estados Unidos, tú vienes y estás ahora frente a la ribera de Hodges, sí, de la ribera de Hodges, frente a Manhattan. Estos jóvenes están sentados en las cafeterías con su computadora, nada más. Tienen un perro, una bicicleta y ellos están trabajando a través de su computadora, desarrollando servicios o tecnología. Sencillo. Si tú te vas ahí a San Francisco, todo lo que era antes San Francisco, botado hace, yo me fui como hace unos 30 años, eso era abandonado, toda la bahía de San Francisco. Lamentablemente, es decir, era puro drogadictos y abandonado. Si tú vas ahora, la mínimo de renta ahí vale siquiera de 5 a 10 mil dólares. ¿Por qué razón? Porque como vino este boom de Silicon Valley, automáticamente los jóvenes se mudaron allá y eso se volvió un imperio de muchachos que no pasan de 30 años y están hablando de millones de dólares. ¿Por qué? Porque desarrollaron tecnología. Nosotros en este país somos 380 millones de ciudadanos que viven en Estados Unidos. Un producto que ellos desarrollen, estamos hablando que con $1 nada más que ganen por producto y que hayan vendido un solo producto son 380 millones de dólares. Entonces nuestra mente tiene que estar visualizada en el volumen, lo que lamentablemente pagaron tanto Estados Unidos como los países de Europa cuando visualizaron el volumen en la China, ¿no? En la China ellos estaban esperanzados que esos 1.500 millones de chinos iban a ser sus futuros clientes, como tú mencionaste ahora de México, ¿no? Iba a haber una dependencia de los productos europeos, iba a haber una dependencia de los productos, entonces trasladaron allá tecnología, pero lo menos que se imaginaron era que las patentes solo duran 20 años y que los chinos les iban a copiar al carbón y entonces ellos tienen sus propios productos basados en la tecnología de Estados Unidos y de Europa. Y nosotros que somos vecinos de Estados Unidos y que tenemos toda la materia prima, todavía seguimos dando gritos al aire esperando que nos escuchen para ver si por sí solo nos llega esa visión y ese conocimiento. Entonces pienso que ahí tiene que ver mucho en este campo político con los líderes. Los líderes son los que suben al político al poder, ¿no? No es que el político llegue al poder por sí solo. El líder es el que plantea los cambios en base al programa de trabajo que tiene el político, porque ellos hacen un consenso para decir esto es lo que necesita el pueblo. Lamentablemente, y repitiendo esta palabra, hay cosas que uno a veces tiene que usar palabras
del pueblo. A lo menos en mi país hay un refrán que dice que el vivo vive del tonto y el tonto del más tonto. Entonces, se aprovecha y por eso cuando yo hablé de honestidad, ahí es donde que tú ves la deshonestidad, porque el que cree que sabe un poquito se aprovecha del que sabe menos y el que sabe menos se aprovecha del que no sabe nada. Entonces llegamos a países con el problema de una miseria. Y no estamos hablando solo de la miseria económica, estamos hablando de la miseria social en cuanto a tu formación como ciudadano de bien. Entonces, no sé si con estas partes, claro que no nos podemos vivir quejando, ¿no? Acá me decía mi profesora cuando estaba recibiendo clases para ser consultor y elaborador de proyectos, me puse muy insistente en preguntar y preguntar y preguntar, que es bueno, pero al último me dijo mi profesora, me dice, Wellington, ¿sabes para qué se hizo la computadora? Eso nos reemplaza a los profesores. Eso en palabras más o menos dichas en inglés y español, ese es un mataburros. Si tú sabes hacer uso correcto de la tecnología, tú comienzas a aprender. Por eso que muchos jóvenes se volvieron autodidácticos, a lo menos los de Silicon Valley y todo lo que conversamos el otro día en Austin, Texas, ¿no? Muchos llegan, estudian solo lo que necesitan para desarrollar empresa y de ahí para allá a ver los Fíjate que, cambios. fíjate que tú eres un ejemplo, Wellington. Tú eres un ejemplo de lo que tú mismo estás diciendo, pero te voy a poner a ti una pregunta. Fíjate, tú eres de Ecuador. ¿Cuántos millones hay en Ecuador de habitantes? 18. 18 millones. Bueno, ¿por qué tú llegas a Estados Unidos? ¿Por qué tú estás teniendo un puesto sobresaliente en Estados Unidos? ¿Y por qué 18 millones no? Y mira que la pregunta es muy buena, ¿no? ¿Por Ujú, qué razón? Porque cuando uno está en los países de Sudamérica, en este caso en Ecuador, y a la ujú. edad que yo tenía, cuando vine 24 años, yo vine a este país, todavía tú tenías que, si una persona mayor estaba hablando, por más que esté hablando disparates, tú tenías que quedarte callado, Los valores, los valores. ¿no? Pero, Entonces, pero, pero fíjate que mi pregunta va por esto, porque aquí hay algo que estos muchachos de Silicon Valley lo tienen muy claro. Ellos tienen una conciencia muy desarrollada, pero nadie se las desarrolló. Tú tienes una conciencia muy desarrollada, pero nadie te la desarrolló. Tú solito vas la vida, haciendo la vida, pero los otros también tienen una vida y no la desarrollan. si no fue la Entonces, oportunidad de estar en eh, este país, eh, las circunstancias de problemas que se me presentó y claro, que tuve una buena pero los recomendación. otros también tienen problemas, y a lo mejor más, y no son capaces de entender esto. Esto es lo que falta en la Son educación. conformistas. Esto es lo Tú que... les ves en mi No, país, no, no, son no, 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 conformistas. no, 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 Wellington, no, no, no. No tienen el nivel de conciencia que tú tienes. No tienen el nivel de conciencia que tú tienes. Y aquí voy a entrar a un tema porque esta conciencia y esta forma de pensar y esta mentalidad es algo que te caracteriza a ti y le caracteriza a estas personas de Silicon Valley. Pero la pregunta es, imagínate que si en la escuela te hablaron un día de la mente, ¿qué es la mente? ¿Qué es la conciencia? ¿Te hablaron un día de eso? No, no te hablaron de eso. Pero ¿sabes por qué no te hablaron de eso? Porque hay una definición de que para que algo exista, esta definición es de la física, pero los que dieron esta definición son los científicos, que para que algo exista, lo tienes que ver, pesar, medir y tocar y no sé qué tantas cosas. Y simplemente la conciencia y simplemente un pensamiento y la mente, pues no juega con eso. Entonces los científicos dicen, eso no existe. Y el que te hable de eso está loco, está idiota. Y entonces la educación no se apoya en desarrollar esos niveles de conciencia, que tú ya naces con un nivel de conciencia elevado. Y estos jóvenes de Silicon Valley ya nacen con una conciencia elevada para estar tomando decisiones. Pero ahora nosotros que fuimos bendecidos con esa bendición, tenemos que bendecir a otros, ayudarles a elevar ese nivel de conciencia. Pero eso es lo que tiene que hacer la educación y Sí, no lo perdón hacemos. un ratito, nada más. Vamos a pasar a unos mensajes comerciales
Ya estamos a los 30 minutos. Adelante, Carla, por favor, con los mensajes de nuestros auspiciados. Y ahí te invitamos a que conozcas lo que ahora Carla nos va a mostrar como comerciales en Ecuador. Adelante, Carlos. Sí, bueno, regresamos de nuevo. Eso era ahí, Giovanni Oro Acceso, sin Oro Ripper. ¿Quién les habla? Soy un técnico mecánico graduado aquí en los Estados Unidos. Tengo un almacén de repuestos y una mecánica en general. Como inversionista, yo creo en mi país, yo invierto en mi país. Entonces tenemos un hostal allá en Puerto López, en uno de los lugares más paradisíacos. En este mes ya comienza el avistamiento de ballenas, donde se van a parir las ballenas y donde también van a parir las ballenas, ¿no? Recorren miles de kilómetros para llegar allá, para que se convierta en un hostal el hotel, ¿no? Por decir, el mar se convierte en un hostal. Pero bien, de lo que tú nos estás hablando de la conciencia de los jóvenes, ¿no? Eso es algo que tal vez sí me gustaría como explicar las circunstancias que a veces se dan en situaciones no adversas, ¿no? Ni situaciones no favorables. ¿Por qué razón? Porque mira, en nuestro país, en Ecuador, o en mi país, Ecuador, cuando yo tenía unos 12 años, estaba en el colegio y nos enseñaban una profesión que se llamaba opciones prácticas, ¿no? Había profesores técnicos donde que ellos no eran doctores, no eran abogados, no eran ingenieros, no eran nada de eso, pero ellos estaban enseñando cómo hacer zapatos, cómo hacer camas, cómo hacer mesas, cómo hacer absolutamente de todo. Pero no, se creó la imagen de que el joven debería de ser un doctor, un ingeniero, un abogado, y ahora, para que veas las situaciones de lo que está Ecuador, justamente ahora sale una estadística donde que nosotros tenemos más doctores que enfermos. O sea, hay una sobrepoblación de abogados, hay una sobrepoblación de doctores que a lo último del día le estás viendo que, por eso te digo, o sea, el rico está haciendo lo que tiene que hacer. Un rico construye un edificio, pone una clínica y contrata a médicos que debieran estar ganando 4 o 5 mil dólares por el sueldo básico en el Ecuador, un poco más, $700 mensuales. Imagínate, entonces es porque no hay un verdadero aporte en cuanto a los gobiernos, a los líderes. Vuelvo y repito, son los líderes porque ellos son los que proponen con los políticos cuál va a ser el camino o la ruta que va a guiar este líder, este representante de todos estos líderes, representante de voto popular. Entonces nosotros nos encontramos con estas cosas absurdas. ¿Cómo tú puedes imaginarte que un país de Sudamérica tiene una sobrepoblación de profesionales que no tienen trabajo? Tú le ves a un doctor o un abogado manejando un taxi y aquí en Estados Unidos lo que más falta es profesional. Vas a un hospital y una enfermera es solicitada. Hoy nomás estaba en el hospital que hay acá, que estoy en Conérico. La población peruana, que es mucho acá en Conérico, son doctores, son ingenieros, son abogados acá que están trabajando profesionalmente. ¿Por qué? Porque la población de acá, en otro sistema, y por eso es lo que es este país, a ti de joven no te enseñan a guardar el dinero. En nuestro país te enseñan que existe el banco y ahí hay que ahorrar, ahí hay que guardar el dinero para que te produzca intereses. Acá te enseñan que los intereses no te van a dar la riqueza, la inversión, la creación de fuentes de trabajo, las oportunidades en este país de ser un empresario es lo que te va a sacar adelante. Por eso, ponte en mi país, te dan el 8% de interés anual versus que en este país no te darán más del 1%, a excepción de otros sistemas de CDs y a plazo fijo, pero no te llega al 3%. Entonces, ¿quién quiere poner el dinero en el banco? Por eso es que los intereses en estos bancos son del 4%, del 3%, el 5%, porque te pagan el 1% de interés. Entonces, este es un país pensado en cómo el dinero
va a producir dinero, cómo el ser humano con su capacidad, con su visión, va a lograr el éxito. Entonces, imagínate, por ahí ya vamos hablando de otros temas que son como paredes que tienes que ir tumbando, porque ¿qué empresario le interesa pedir un dinero que está pagando al 15, al 20% de interés cuando sabe que versus la inversión y lo que le va a producir, va a trabajar para el banquero? ¿No? Entonces, estos líderes debieran de pensar en eso. ¿Cómo vamos a hacer para que estos intereses bajen? Simple, que haya regulaciones que el banco no pague más de 1 o el 2% al depositante. Entonces, ahí va a haber el inversionista. Lo mismo que pasa en este país. O sea, ahí venimos ya jugando con educación financiera y vi que tú tienes un programa en la, creo que es una universidad. Estaba leyendo, por cierto, ¿no? Estaba haciendo un poquito de mi tarea viendo lo que tú tienes en este instituto. Dice PEIA, Programa de Educación Integral Avanzado, PEIA, Programa eh, Económico Económico Integral integral Avanzado, avanzado. ¿no? Sí, Ujú. aquí dice PSIA, Programa de Salud Salud. Integral Avanzado, dice PEIA, Programa Ecológico Integral Avanzado. Y mira las coincidencias de la vida, te llego a conocer por el último programa unas muchachas que son profesoras en nuestra Amazonía ecuatoriana, asistieron a las charlas que está haciendo, entonces me llamaron como consultor. Me dice, Wellington, quiero que me ayude porque nosotros asistimos a este programa y queremos ver qué hacemos con nuestra juventud allá. Entonces ellos estaban trabajando en esta parte del reciclaje del papel. Le digo, ok, el reciclaje del papel está bueno, pero ¿y qué van a hacer con el reciclaje del papel? Ok, sobres, cartas, y usemos la pintura de nuestra Amazonía, pigmentos naturales, pero industrialmente eso va a tomar un proceso. ¿Cómo podemos mover un poquito más, no? Si esperamos hasta el 2050 van a morir estas profesoras y van a morir un poco de alumnos y no vamos a ver los resultados. Espérense, para eso está un poco de explicación en base a las necesidades que tiene y en base al proyecto que tú les estás enseñando, ¿no? El arte. El arte increíblemente habla sin mucha escritura, habla con una expresión de lo que está plasmado en ese cuadro. Hagamos lienzos de papel, ¿no? 30 por 60 y usemos los pigmentos naturales y que los jóvenes se manifiesten. ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es lo que ven de ahí que visualice el futuro? Así que parte tú eres promotor de que yo esté dando una asesoría a unas profesoras, por cierto, son profesoras de un colegio. Mira, ahí está la visión de una profesora. Nadie les dijo que tenían que enseñar a ser empresarios a los jóvenes, pero aprendieron contigo, me Si está llamaron con y ahora ya hay nosotros, eso. le dijimos, si está con nosotros. Con Yolanda Cerón, ¿no? Que tengo que Sí. agradecerle también. Yolanda fue la que me recomendó a ellas y Mm, Yolanda me mm, recomendó contigo para que claro. hagamos este programa. Si alguien quiere saber la historia de lo que hoy estamos haciendo. Adelante, Oye, por favor. oye, Wellington, el negocio de automotriz es tuyo, el del hotel también es tuyo. Sí, gracias a Dios. Ok. Bueno, pues te voy a decir que yo tengo lo mismo en México, ¿eh? Oh, wow, Yo tengo, qué bien. yo tengo Coincidencias de exactamente la lo vida. mismo. Yo tengo un negocio tipo autosón, ¿verdad? Que más o menos es lo que tú Sí, tienes. exacto, así mismo. Tengo el Eh, almacén al frente, el taller atrás. ok, ok. Bueno, yo tengo 70 sucursales en el país, en México. Oh, Sí, en 70 sucursales en el país, en México. Y además tenemos las universidades. Bueno, pero mira, lo que tú decías es que los gobiernos deben enseñar a ahorrar. No, los gobiernos no. no, los líderes, No decía. ponen Los las líderes son los que presentan el programa de y, gobierno. Ellos son los los, que transmiten las los necesidades del pueblo. docentes, nuestros papás, pero tampoco nuestros papás están preparados. Por eso yo hablo de preparar a los docentes para que nos enseñen a administrar esa riqueza que con tanta eh, obstáculos logramos. Y mira, cuando yo estaba en la primaria, nos daban una libretita para ahorrar. Cada 8 días, cada lunes había que ahorrar. Eso hay que mantenerlo, hay que enseñarles, pues lo hacíamos en la escuela, ¿sí? Entonces, los docentes son los que tienen que formarnos a nosotros más que nuestros papás, al menos eso es lo que yo creo. Y donde estamos fallando es precisamente en eso, en culpar al gobierno. ¿El gobierno qué culpa tiene de que un muchacho se salga de la escuela? Él pone la escuela y pone profesores, muchachos se salen, ¿qué culpa tiene el gobierno?
No tengo nada en contra de los gobiernos, de ningún gobierno, pero simplemente hay que enfocarnos en dónde está el problema para poderlo solucionar. Y para mí está ahí. Bueno, ahora, estas personas, como tú, como yo, aunque no es el caso, pero vamos a hablar de eso, nos enfocamos tanto en el dinero que dedicamos la vida al dinero. Y ese es otro error. Y se nos olvida una parte muy importante. Cuando hablamos de esta conciencia, cuando hablamos de esta mente, cuando hablamos de estos pensamientos, esa es una parte divina nuestra que olvidamos. Y esa parte divina nuestra requiere, requiere paz, requiere felicidad, requiere libertad. Y hoy la necesidad más grande que existe en el mundo es de paz, es de felicidad. Y te voy a decir por qué creo yo eso. Porque si tú revisas cuánto se gasta en el mundo en educación, cuánto se gasta en el mundo en salud, cuánto se gasta en el mundo en seguridad, sumas esas tres cantidades, las multiplicas por 34 veces y eso es lo que gastamos en drogas ilegales. La pregunta es ¿por qué? Porque no podemos estar en paz. Y todavía eso súmale que todavía estamos deprimidos el 80% y que el suicidio va en aumento. Y los que se Bueno, suicidan no son... recuérdate que eso es Sí, parte de la realidad sí, de la humanidad desde el principio de la humanidad. claro, Cuando claro, estaban los cavernícolas por marcar territorio y claro, quedarse con las mujeres, mataban al otro claro, cavernícola. O sea, esto claro, no es claro, que, claro. Pero eso no quiere decir que desde allá estén bien. Desde allá no, no, estamos no, no, mal no. hasta Lo, ahorita. ¿Y sabes por lo, qué estamos mal hasta ahorita? Y qué bueno que me dices desde allá, porque todos esos temas vienen desde el inicio de de la las... humanidad, de- claro. Caín mató al Abel y no era Claro, por el claro, dinero. claro, 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 claro. Pero eso no es lo que debe ser, eso no es lo No, no. normal. Estamos haciendo normal lo que no es normal y nos acostumbramos a eso y yo no me voy a acostumbrar. No, o sea, no es que normalicemos lo que está pasando, o sea, o lo que pasó, ¿no? Lo que tenemos que es aprender de nuestros errores. Por eso dice que el que no sabe de historia va a seguir cometiendo los mismos o los mismos errores, ¿no? Porque simple y llanamente tú no estás rectificando lo que te sucede. Voy a poner un ejemplo de mucha gente que yo conozco, ¿no? Y con los cuales he aprendido algunas enseñanzas o vivencias de ellos también, ¿no? Es el hecho de que cuando yo era joven y conocí a estas personas, me decían, Wellington, tú tienes que aprovechar cuando tú tienes la capacidad, como decía hace rato, de que si tienes 24 horas del día, ponle 30 porque cuando tú llegues a los 40 tienes que comenzar a administrar el capital que invertiste. Y no estamos hablando del capital solamente económico, estamos hablando del capital humano. Por eso te mencionaba que todo aquel que cree que es un empresario y tiene que levantarse pronto y correr a su empresa, porque si la empresa no se levanta pronto, no funciona. Entonces no sabe delegar responsabilidades. Yo tengo 61 años. En estos últimos 10 años he aprendido de que lo menos que tengo que es que estresar, porque lo más que me va a llegar es los problemas. Si algo no sufrían nuestros antiguos, no tenían tantas enfermedades, no es porque las enfermedades no existían. Es como tú estás diciendo ahora, no. Lo que pasa es que con un mundo donde que materialista y consumista, tú tienes que levantarte desde la mañana pensando en qué vas a gastar. Pero si tú aprendiste a administrar tu capital humano, que es el tiempo, tu capital económico, y no es la cuestión, no es guardar en un banco para que esté produciendo intereses, sino es saber invertir para que dé esa satisfacción de que tú puedes disfrutar de lo que otras personas también están laborando por ti, por tu inversión. Mira que el dueño de Alibaba, ¿no? Manchas dice, yo contrato solo personas que sepan más que mí. O sea, ahí está el mensaje. No puedes contratar gente, si quieres ser un empresario, a gente que tú tienes que estar enseñando. Le tienes que preparar si es un profesional, pero no puedes estar andando atrás de él enseñando. Entonces, esto es lo que nos da la libertad financiera. Esto es lo que nos da una libertad de vida para Sí, poder disfrutar de lo que sí, hiciste bien. sí, pero ¿quién te va a enseñar eso? Bueno, yo tuve que aprender en base a conversaciones, tuve que aprender en ¿Y base quién, a errores y necesidades, y pero quién te lo debe de enseñar? Los docentes, pero los docentes no están preparados. Por no, eso yo sigo pero pensando viene una malla que curricular que por eso te digo, no es que yo le diga al político, yo lo que voy es cuando tú tienes vamos a poner un pequeño pueblo, tú tienes el que quiere correr para político y tienes quien le respalda al político. Puede ser desde el mismo rico que le está respaldando, como puede ser un luchador de
que siente que hay la necesidad de defender de los derechos de todos los ciudadanos. Pero si este ciudadano no sabe cómo defender los derechos, no tiene un verdadero plan de trabajo para quién va a estar en el poder por el voto popular, Bueno, bueno, no culpa al político. O sea, hace es el rato, proyecto. hace rato tú decías, ¿en dónde se forman realmente los empresarios más poderosos? En ninguna universidad. Tú lo No, decías, ¿no? difícil. Sí. Ujú. Ok. Eh, por eso es que los grandes empresarios, yo digo que ya nacen con ese nivel de conciencia, con esa visión, y entonces no necesitan de un profesor, ¿sí? Pero son muy poquitos, somos muy Es la poquitos, excepción, no es la ¿sí? regla, como Pero dicen. si nosotros trabajamos con los docentes para que hagan esa tarea, y no hay nadie más que pueda hacer esa tarea más que los docentes desde niños, entonces vamos a formar a esos líderes, pero a esos líderes sabios. Mira, hace poco leía yo bueno, no la leía, yo la tengo desde hace mucho tiempo, pero la escuché en República Dominicana, que decía, una reflexión que decía, Señor, dame paciencia para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Fíjate, dame paciencia. Es muy vieja esa, dame paciencia para aceptar las cosas Ujú, que no sí, puedo sí, cambiar. sí. Y luego decía, y dame valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar. ¿Sí? Y la tercera dice, pero dame sabiduría para distinguir unas y otras. Yo te pregunto, ¿te hablan de la sabiduría en la escuela? ¿Te están preparando para que seas una persona sabia? ¿Te están preparando para que aprendas a tomar decisiones? No. Te están enseñando a multiplicar, a dividir, a sumar, a restar, a que sepas la capital de Japón, de Estados Unidos, de Canadá, gramática, química, física. Pero eso ya no es lo que requerimos ahorita. No, te Ahorita cuento algo ahí, requerimos. ¿no? Y acuérdate, te cuento una historia bien cortita. Lo que pasa es que yo vengo de ser hijo de un empresario y él era un hombre muy pobre, pobre, que trabajaba en un mercado ayudándole a cargar las cosas a la mamá para que venda comida a los estibadores. Ese es mi papá, ¿no? Pero él nació así, ya quería inventar, quería hacer de todo, ¿no? Y fue un líder sindical y todo, pero él me daba los refranes de los antiguos, ¿no? Todo lo que tú me dijiste, un día me dijo, mira, hijo, hay situaciones en la vida que uno tiene que aprender a trabajar con lo que hay y de ahí tienes que sacar los resultados. Entonces te lo voy a poner muy fácil, dice. Hay algo que tienes que entender, que con los bueyes que me dieron, tengo que aprender a arar para ver los resultados que espero en favor mío. O sea, si me toca, como dicen acá los puertorriqueños, dice, si del cielo me cae limones, me hago una limonada. Entonces, ¿Tú claro, tienes, esto fue tú lo que mi tienes papá, hermanos? fue ¿Tú una tienes ventaja. hermanos? ¿Tú Sí, tienes tengo un, hermanos? sí, ¿Uno? sí, solamente uno. ¿Él dónde está? Él está en Ecuador. Él Y está en sale Ecuador. adelante. Es Fíjate, un profesional. fíjate, si tú te comparas con él, yo creo que tú estás dos, tres, cuatro rayitas arriba de él, ¿sí? Intelectualmente es súper preparado, pero en cuestión de trabajo, él como que, o sea, él trabaja y tiene su negocio y todo, ¿no? Mm. Pero no tiene tanta ambición porque lamentablemente, y no lo voy a Bueno, poner en malo, eh, porque mira, yo podría decir que tu papá te ayudó mucho y tú entiendes lo que me estás el platicando de tu ejemplo. papá, pero también se lo dijo a tu hermano. Y Ah, sí, pero allí es donde viene la diferencia, ¿sí? Tú te lo haya dicho, no te lo hayan dicho, tú ya traes ese nivel de conciencia, pero ah, otros necesitan esa ayuda, ¿sí? Necesitan esa ayuda. Y yo si sigo te cuento, pensando, no lo vas a creer. En la universidad, para el tiempo que él estaba, vino justamente lo que está pasando en el mundo, ¿no? mm, Hay la derecha y hay la izquierda, porque no me venga que el centro y esto, no. Hay la mm, derecha y hay la izquierda. Lamentablemente, para ese tiempo, cuando él estudiaba en la universidad, estaba muy enquistada, y no tengo contra de nada de eso, ¿no? Cada quien hace lo que tiene. Estaba la izquierda. Entonces él luchaba por las clases marginadas, ¿no? Siempre le escuchaba esa palabra, no, yo tengo que luchar por las clases marginadas. Y mi papá le decía, oye, pero si tú quieres luchar por las clases marginadas, ¿por qué no les enseñas a trabajar? ¿Por qué no le pones algún tipo de negocio para que progrese? No, que por aquí. Entonces, muchos de esa juventud, de ese tiempo, estaban en lo que era el marxismo, leninismo y todo lo que venía con la extrema izquierda, que todos tenemos que ser iguales, todos, ok, pero trabajemos iguales y vamos a ver que los resultados son bueno, iguales. Pero ya fíjate, ahora, fíjate, con hijos, pues ya cambió las cosas, ¿no? Ahora él fíjate. sabe que hay que mantenerlos.
Fíjate que él es una persona muy espiritual. A él no le llama tanto la atención hacer dinero, ¿sí? A No, él, no le llamaba, no le llamaba, hasta bueno, que ya vienen los hijos, van al colegio y no, todas las necesidades que y, viene a y- través y- de y te tener apuesto que recursos. solamente está resolviendo lo mínimo necesario, porque eso no le llama mucho la atención, ¿sí? La pregunta es ¿por qué? Y aquí es donde volvemos otra vez. Ya traemos un chip diferente, ya tenemos un chip diferente. Pero yo creo que este chip nos lo han puesto para ayudar a esas personas. Yo también creo como tu hermano, ¿sí? Pero hay que ayudarles como tú dices. Hay que ayudarles a que salgan adelante solos, no Claro, que les esté resolviendo el problema. Fíjate que hay que darles la caña, no el pescado. mi papá no fue a la escuela, mi mamá tampoco. Y él decía que ir a la escuela era tiempo perdido. Y él decía que los ricos no van al cielo. Él quería ser pobre, ¿sí? Imagínate para mí salir y además yo estaba en un rancho con ellos, mi papá y mi mamá, hasta los 9 años, sin saber qué era una pasta dental, un cepillo dental, sin saber qué era una televisión, un radio, todo eso no, para mí no existía. Un banco, una silla, una mesa, eso no existía para mí. Yo no lo conocí. Imagínate salir de ahí. Pero bueno, esas son las cosas que uno tiene Una que ir pregunta viendo. curiosa ahí. ¿Tú te has ido a la Capilla Sixtina allá en Europa, allá en Italia, en lo Sí, que es la... sí. Mira, yo no sé si la impresión que yo tuve, ¿no? Mm. Tenía una guía turística y cuando levanté la cabeza, lo que había pintado Miguel Ángel, yo decía, si fuera pintor estuviera emocionado, pero como soy un ser humano, como tú lo dices, con conciencia, yo me quedaba pensando, digo, no puedo creer lo que estoy viendo. El rey, la reina, todos los edecanes, los curas y todo, estaban sentados juntos en el mismo lado donde que está Dios. ¿Quién les dijo a estos que solo los ricos estaban en el cielo? Y tú le ves ahí en las pinturas, todos los pobres están al lado de don Satanás, No te, siendo casi castigados. mira, Y no te, eso, en los indígenas allá en México, de las historias que podemos contar y las pinturas que muchos han hecho, están basadas en eso. O sea, te lo han forjado hasta en el arte, como decir que tú no vas, o sea, que viene siendo al contrario de lo que tú, decir que los ricos no van al cielo. Ahí ok, está forjado pero en las pinturas de Miguel Ángel que el pobre va al infierno. otra vez, tú escuchas algo y tú no escuchas igual que todos. Tú ves No, algo y no ves igual que no, yo todos. razono en base a lo que veo. Claro, pero ese razonamiento no lo tienen los demás, lo tienes tú, ¿sí? Y entonces los demás se creen de cosas como mi papá, ¿verdad? Ahora, ¿dónde agarró mi papá eso? Cuando dice que los ricos no van al cielo porque es más fácil que un... Lo que te acabo de decir, las pinturas, eso Ah, ah, lamentablemente eh, la eh, conquista trajo en- muchas cosas que en- perdieron la identidad de nuestros ancestros. ahora yo te voy a decir, recuerdo lo que estás diciendo. Antes de que llegaran los españoles a conquistarnos, nosotros teníamos más tecnología que cualquiera en el mundo. Pero claro, todavía ni siquiera logran Y, descubrir. y teníamos otra, ni siquiera sabemos qué ha pasado con eso. Y teníamos Exacto, otras religiones, pero nos han hecho, con 400 años de esclavos, nos han hecho pensar como esclavos. Y la sí. gran mayoría seguimos pensando todavía como esclavos. Pero nosotros, antes de que nos conquistáramos, teníamos, pues mira, a la altura de Grecia, a la altura de No, los, de una Sumer- cultura muy avanzada, de los que ya sumerios. ellos sabían cómo estar como Nostradamus con las estrellas y todo, Y esas personas somos descendientes nosotros, pero ¿no? nos han hecho creer otra cosa. Y esa es la mentalidad que tenemos que quitar, porque eso es lo que nos ha hecho daño. ¿De dónde agarramos esa religión? ¿Sí? ¿De dónde Claro, agarramos esas creencias? Si nosotros nos vamos a nuestros descendientes, nos vamos a las civilizaciones de aquellos tiempos, éramos eh, potencia en el mundo. Si, oye, por aquel tiempo ya teníamos el aparato ese para la astronomía sí. de ver hacia el cielo. Aquí, Las aquí, pirámides de ustedes que tienen allá y lo mismo en Centroamérica, ellos ya medían las constelaciones. claro, 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 claro. La pirámide que tenemos todavía no se sabe ni cómo se hizo. A estas alturas Sí, nadie podría hacer algo parecido.
Mira, ahí, Y ahora nos vienen a, no, nosotros somos, ujú, tenemos una inteligencia muy superior, pero otra vez, yo veo esas pirámides y yo pienso como tú, pero no piensa así la mayoría de las claro, personas. es que ahí No viene la pueden parte de la historia del ayudarlos eso. elefante. Si has Ajá. oído la historia del Sí, elefante, ¿no? sí. Que de niño le pusieron con una cadena Ujú, y a una estaca. Ahora ujú. el elefante solamente como mueve la pierna se sale de la estaca, pero se acostumbró a estar amarrado a una cadena, aunque la estaca no es Bueno, fuerza para él, la, pero ahí la, se queda sin moverse. Domesticó. la historia dice que de chiquito lo amarran y la Sí, estaca es muy fuerte para él, no se puede salir, ¿verdad? liberar, No se puede liberar de ahí, pero ya grandote sí puede, pero sigue pero ya no pensando. quiere, Eso ya es se exactamente acostumbró. lo que nos ha pasado. Entonces, nuestro trabajo, mi trabajo, es si ya nos liberamos de los españoles, ya tenemos libertad, pero no nos hemos liberado de nuestra forma de pensar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que tenemos que meter a la educación. Si no metemos esos temas a la educación, vamos a seguir siempre igual como el elefante. Eso es lo que yo creo. Y no puede ser que a estas alturas del año 2021. Ahora, te voy a decir otra historia de mi papá. No es la de mi papá, pero me parecía la de mi papá. Hace 2 años estuve en México, en África, y tenía a muchas personas del Ministerio de Educación y muchas personas de la parte del gabinete del gobierno de Gabón. Y entonces les decía, oiga, ¿me pueden explicar por qué ustedes tienen el honor de ser el continente más pobre del mundo? La respuesta de ellos fue, es porque Dios quiere. Sí, sí. El año antepasado, Wellington, el año antepasado. Ahora, cuando tú escuchas esa respuesta, es porque Dios quiere. Si les llegas a preguntar, oye, ¿y cuándo van a salir de esa pobreza? ¿Qué te contestarían? Cuando Bueno, Dios tú tienes que ver que, por ejemplo, el continente africano ahora mismo recién están cogiendo conciencia de la realidad de lo que es ellos como pueblo y seres humanos, ¿no? Y a veces, en este caso, yo siempre digo, hay que usar esta parte de cuando a Jesucristo le estaban crucificando, ¿no? Todo el proceso que él tuvo, donde que le dicen, dale a Dios lo que es de Dios y dar al hombre lo que es del hombre. Lamentablemente el hombre se somete y Dios ya no puede hacer nada porque para eso le dio libre albedrío, ¿no? Tantos diamantes, tanto oro, tanta riqueza, igual que Sudamérica, dejaron que otros países les conquisten y a través de eso estos países aprovecharon. Entonces, ellos están haciendo lo que fueron a hacer porque los europeos vienen de ser conquistadores por naturaleza, ¿no? Por la sucesión de los años y todo lo que han hecho. Si uno va a la historia de los arcos que hay en Europa, justamente te muestra toda esa historia. Entonces ellos fueron a África. Lamentablemente, y repito esta palabra, ¿quiénes tienen la culpa ahí? Estos líderes de cuello blanco que vendieron a su pueblo, ¿no? Ellos fueron los primeros que les dejaron que sometan a su pueblo. Ahora hay otros líderes más conscientes que entienden que tienen una riqueza, que son un pueblo, que pueden salir adelante y están tomando ciertas rectificaciones como es esta voy, parte de voy a, Sudáfrica, ¿no? voy a poner un ejemplo de aquellos tiempos a estos tiempos, ¿sí? ¿Cuántos conquistadores crees que llegaron a México? Que venían en 3 carabelas, que dice, ¿cuántos crees que hayan sido? 100 en cada carabela, 200 en cada carabela, ¿sí? 300, 400, 500, 600 personas. Oye, aquí éramos millones. ¿A Sí. poco no podíamos matar a esas personas? Pero Bueno, ¿sabes lo que les así como pasó? en aquel tiempo no luchamos, todavía seguimos igual. Pero tú sabes cómo murieron la mayor parte de indígenas desde Canadá hasta llegar a Tierra de Fuego. El 75% no murieron luchando, murieron por enfermedades, porque los europeos trajeron la gonorrea, el sífilis, la gripe y todo. Ellos inmunológicamente no estaban preparados. Entonces, hasta que logren el cuerpo, lo mismo que pasó con el COVID, ¿no? Hasta que logren desarrollar defensas en contra de esas enfermedades y que no tenían medicina, automáticamente murieron. La historia deja saber que el 75% de los indígenas del continente americano no murieron en la guerra, murieron por enfermedades que trajeron los europeos. ¿Bien? Bueno, hay que ver también esas historias porque hay que ver quién las cuenta. Hay que ver quién cuenta esas Sí, 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 historias. sí. No, Porque en todo eso hay cosas que uno, pues,
Mira que se nos ha ido el tiempo, tenemos ya más de una hora, increíble. Creo que pudiéramos pasarnos toda la noche hablando, lamentablemente el podcast solo es para una hora. Me fascinó conversar contigo, esperemos que tengamos otra oportunidad de seguir dialogando, de seguir conversando de estos temas. Sé que muchos de estos son profundos, puede existir como unos ciertos desacuerdos, pero lo importante es que estamos muy bien ubicados en la historia y muy bien ubicados en lo que es ser un empresario, ¿no? Hasta ahora todo lo que hemos ido conversando ha desembocado en que las razones por las cuales hay que seguir trabajando en favor de los jóvenes y seguir trabajando en favor de las academias que vayan formando empresarios con valor agregado. ¿Cómo hacerlo? Los Líderes, empresas va a depender de ellos. líderes, líderes, que formen Sí. líderes sabios, que sepan Ah, tomar decisiones. Esa es nuestra propuesta. Pues Wellington, Marcelo, el gracias. mensaje que tú quieras dejar a nuestra audiencia y queda la invitación abierta para muy pronto. La próxima semana, mira que en cosas que pasan acá, vamos a estar dando todo lo que es estructura financiera. Voy a hablar, o sea, vamos a estar con el profesor de la Cámara, que es un magíster para acá en Estados Unidos. Mira, acá en Estados Unidos voy a tener que trabajar con empresarios sudamericanos, centroamericanos y de México y del Caribe, porque lo que acabamos de hablar, el 80% están quebrando porque no tienen educación financiera, porque no saben lo que es invertir, reinvertir Oye, y ser Wellington, un empresario. después de que los capacitas, ¿les das algún reconocimiento a ellos? Me gustaría hablar contigo eso porque entiendo que tú trabajas en esa línea, así que después de que se acabe el programa el día de mañana, me gustaría conversar contigo porque mientras se pueda apoyar, como cuando comenzamos a hablar, ¿no? A todo lo que es el continente americano, vengan de donde vengan, estemos donde estemos, la educación va a ser la única solución que va a sacarnos adelante. Entonces, acá por eso estoy apoyándoles a ellos y el día miércoles, si tú deseas, puedes ser invitado para que también te conozca. Eso va a ser un programa en vivo, ¿no? Porque acá dan seminarios, son sumamente caros y estas personas no, yo les voy a dar de gratis. Vamos a trabajar con En vivo ustedes. virtual. Sí, en vivo yo voy a estar con el público, ¿no? Con ellos acá y el profesor está en el Ecuador. Si tú deseas, puede estar allá. Entonces, yo he trabajado así mucho tiempo. Llevo 5 años haciendo eso. He creado una plataforma que se llama la Feria Virtual, ¿no? Esta feria lo hacemos de 24 horas, 24 provincias. Entonces, las personas ahora saben los productos que hay en el Ecuador. Ahora no saben cómo comercializar. Trato de ayudarles. Acá desde el mes de mayo hasta el mes de agosto hay casi 100 ferias de todo tipo de producto que tú te imagines. Pero nosotros allá en Sudamérica, todos nos ponen el cuco que si tú no tienes una gran cantidad de productos, no puedes venir a vender acá. Y ahí está demostrado en estas ferias que los pequeños empresarios son los que más comercializan. Bueno, es todo un andamiaje que hay que aprender en eso. Y a través de la Cámara de Comercio estamos tratando de apoyar, un poco difícil, ¿no? Pero nada imposible. La buena voluntad existe, la honestidad existe. Soy un hombre disciplinado en lo que hago. No me dejo que las situaciones adversas me quiten mi tiempo. Yo estoy más pensando en la solución que en el problema. Ok. Muy bien. ¿El próximo miércoles es a qué horas? ¿Igual a las 7? Igual, sí, vamos a comenzar a las 6 porque vamos a comenzar a dar las charlas, ¿no? Como digo, esto es un seminario completamente gratuito para que sepan, esto va a ser acá en Conérico, en Mérida, en Conérico. Ya nos facilitaron el espacio físico y todo para 30 personas que vamos a estar dando en vivo. Y claro, obviamente con invitados, el profesor está en el Ecuador, es un magíster en economía. Entonces vamos a estar hablando de estos temas de estructura ¿Tú, financiera y todo. tú vives ahí o estás ahí de momento? No, yo vivo aquí, pero tengo mi negocio en Nueva York. Ah, ok. Sí, 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 me gusta el campus. Así como tú dices, ¿no? Mi abuelita era del campo, entonces siempre me llevaba al campo desde pequeño. Y entonces aquí vivo, por acá cerca hay vacas, pavos y de todo. Entonces yo mismo tengo un área donde que estoy ahí sembrando, cuidando flores, haciendo cosas. Por eso te digo, hay que invertir. El sueño americano y sobrepasar el sueño americano no es difícil. Hay que ser organizado, disciplinado y sobre todo honesto porque la honestidad es la que te abre la puerta y tienes esa ventaja de que la gente confía en ti. Y si tienes empleados que delegas, confían en tus empleados. Entonces ya no tengo que estar todo el tiempo en mi negocio. Los valores, la honestidad, la confianza, etcétera, etcétera. Muy ¿Sí? bien, pues Wellington, estamos en contacto. Vamos a ver cómo andamos por ahí el próximo miércoles, si nos podemos unir y seguir por aquí
uniendo fuerzas. Mañana tocamos Bien. el tema para ver si es que se les da una certificación, ¿no? Y cómo podemos trabajar contigo. Me va a gustar mucho. Yo tengo esa certificación en unos 3, 4 meses más de la SEP de la Secretaría de Educación Pública de aquí de México, Oh, con perfecto. valor a nivel nacional, internacional. No les Sí, va a fascinar a estos jóvenes, todos ellos tienen que comenzar a prepararse. muy Tiene, bien. el sueño americano está para sobrepasar. Cuídate, muchísimas gracias, Carla. Bueno. Paso contigo. Muchas gracias. Adelante, Carla.